Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Muy buenas, mi nombre es Natalia Giraldo, estoy junto a mis compañeros Daniel Calvache, Josep Escobar y Alejandro Arbeláez. Estamos en el segundo capítulo de nuestro podcast llamado Entre la bala y el polvo, y esto es de la pesebrera al consumo. Nuestro objetivo con este nuevo capítulo es darle la importancia al campo, que está o vive olvidado, y concientizar a la zona urbana de las problemáticas que tienen en las zonas rurales. Bueno, y para empezar el tema de este podcast me gustaría hablarle sobre la relevancia y la importancia que ha tenido el campo en nuestro país y cómo, a pesar de lo importante que es y todo el dinero que representa para nuestro país, ha sido un sector y sigue siendo un sector muy olvidado tanto por el gobierno como por las personas, pasando muy por encima de él y dejándolo prácticamente en el olvido y a su suerte, por decirlo de alguna forma. Bueno, siguiendo con el tema de mi compañero, yo quiero adentrarme más sobre la relación que tiene el narcotráfico con el conflicto armado, ya que, como sabemos, el conflicto armado es una problemática que ha tenido Colombia y ha tenido una inmensa lucha con estos grupos, ya que no es un secreto para nadie que estos grupos recurren a prácticas ilícitas como lo es el secuestro, el robo o principalmente el tráfico de narcóticos como medios de financiación para sus prácticas. Bueno, el narcotráfico está profundamente ligado con el conflicto armado, ya que estos se encargan de moverlo a través de toda Colombia, incluso hacer negocios con otros grupos armados ilícitos de otros países, como podemos hablar el narcoestado de México. El cartel de Sinaloa también ha tenido bastante relación con los grupos ilegales de Colombia. Al estar ligado del conflicto armado, también está ligado a un sinfín de cosas. Esto lo podríamos asumir por todos los casos de violencia que han sido productos del conflicto armado con fines de tomar ventaja en el narcotráfico. Un ejemplo que yo quiero dar es el masacre de Bojayá, que pues fue algo muy trágico en nuestro país y fue un enfrentamiento que tuvieron los guerrilleros de las FARC y los paramilitares, ambos en empeñarse en mantener un control en la zona y un acceso a una ruta más rápida y eficiente de la distribución de drogas. Con todo esto podemos decir que la relación entre estos dos fenómenos ha traído muchas masacres en Colombia, casi desde 1995 hasta el 2003, que fue algo muy trágico. En especial también, a pesar de que estamos en el 2024, se han visto muchos casos de estos. Me gustaría saber si alguno de mis compañeros sabe la importancia que tiene esta relación en nuestro país. Bueno, Natalia, a mí me gustaría responderte esta pregunta, y es que es muy importante hacer la aclaración de la relación que tiene el narcotráfico con el conflicto armado. Eso principalmente porque el conflicto armado es uno de los principales causantes de la violencia en el campo. Normalmente las cifras indican que los que causan estas masacres son grupos paramilitares o grupos guerrilleros, pero de eso ya hablaremos más adelante. También deberíamos de hablar acerca de cómo estos han impactado negativamente en la población y cómo el narcotráfico ha causado que se desempeñe en la historia como llega hasta el momento. Sin embargo, estas cosas son como muy extensas para ponérmelas a hablar ahora, así que mi compañero va a buscar profundizar en esto. Adelante, Daniel. Muy bien, como dijo anteriormente mi compañero, pues el narcotráfico con los grupos armados que hemos estado hablando en este capítulo han dejado severas consecuencias en las zonas rurales, es decir, las zonas de campo que tiene nuestro país. A eso también se le podría añadir de que son los principales afectados en cuanto al conflicto armado, por varias razones. Una de estas es porque son reclutados para ir a morir a un campo de batalla frente a grupos, ya sea paramilitares o militares. Pero aquellos que no son reclutados forzosamente y se quedan en el campo, pues se ven en la obligación de quitar los cultivos normales que tienen para ponerse a cultivar marihuana, hoja de coca o amapola, que serían cultivos ilícitos. ¿Por qué? Por el gran periodo de violencia por el cual han pasado.
lo que ha llevado a que cada vez aumente más el número de campesinos desplazados de sus tierras, ya sea porque se niegan a cultivar lo que se les ordenaba o ya sea porque han experimentado una inseguridad al vivir cerca de territorios donde el narcotráfico reina. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es acerca del acuerdo que tuvimos entre las FARC en 2016, en el cual hubo un enfoque explícito en lo que iban a ser los cultivos ilícitos, relacionándolos directamente con la decadencia que tiene el desarrollo rural de nuestro país. La falta de una infraestructura adecuada y el fracaso en la reforma agraria han impulsado la expansión de cultivos de coca, lo cual nos perjudica a todos en general, que ha servido como una alternativa económica para muchos campesinos, y con esto se abren las puertas a un tema bastante interesante, debido a que este combina lo que sería la moral y la ética en el campo del narcotráfico, que sería la relación que existe entre los campesinos y los cultivos ilícitos. Muchos campesinos, como dije anteriormente, son forzados a tener cultivos ilícitos teniendo una vida de inseguridad, mientras que otros no son forzados y sin embargo lo hacen principalmente para querer más dinero, y entonces muchas veces se puede ver al campesino ya sea como una víctima o también se puede ver como el causante de todo el narcotráfico. Me gustaría complementar lo que dijo mi compañero con un testimonio que de un campesino acerca de toda esa situación. El testimonio relata lo siguiente: lo cierto es que el que cultivaba coca tenía mejores ingresos que los que no. Estos campesinos sacaban a su familia a estudiar a otros departamentos, compraban los mejores caballos y mejoraron su nivel económico, pero a la par se creció el consumo de alcohol, les alcanzaba para una borrachera de 3 días y eso eran cada 8 días. No sabía si alguien estaba enfiestado, era porque había logrado vender algo de coca. Montaron muchas tiendas y muchos billares, la inmensa mayoría de las familias cambiaron su estilo de vida. Y también otro afirmó que la coca es un romboy, sale de aquí y ella gira. La plata ahorita la tengo aquí, mañana la tiene él, y la tiene el carnicero, la tiene el verdurero, la tiene el supermercado, la tienen todos los que venden celulares. La misma economía de la coca hace que infunda trabajo aquí. Con esto se nos muestra a nosotros lo importante que es el narcotráfico en la cuestión económica en ese sector rural, y por eso me gustaría darle una pregunta a mi grupo, que sería que si los campesinos que trabajan en los cultivos ilícitos son culpables o víctimas del narcotráfico. En mi caso, como yo lo veo, siento que serían más victimarios, ya que la forma de ver de que yo tengo claro es de que pudiendo evitar empezar y fortalecer más el narcotráfico, la decisión que ellos toman es favorecerlos más, a pesar y pensar solo en su bolsillo y no pensar en las consecuencias que podría traer eso al mañana, incluso cuando lo llegue a afectar a ellos. Bueno, en mi opinión, yo pienso que los campesinos son más víctimas porque ellos sienten la presión de estos grupos ilegales al sembrar este tipo de hoja o la amapola como la podemos conocer, aunque pues ya la decisión es de cada uno, pero hay que tener en cuenta que no todos estos campesinos tienen las oportunidades de vivir favorecidas para no evitar sembrar algo que les va a favorecer su bolsillo. Entonces es un punto que tenemos que tener muy en cuenta también. Bueno, desde mi punto de vista digo que no podríamos generalizar estos dos grupos a los campesinos, no podríamos decir que necesariamente son víctimas o victimarios, sino que tendríamos que analizar cada caso que se da y las decisiones que estas personas tomen. Es decir, que en algunas circunstancias ciertas personas se ven más influenciadas que otras, entonces es un caso aparte de lo que tendríamos que analizar. Mi opinión es muy parecida a la de mi compañero Daniel, pero también hay que tener en cuenta que los campesinos sí son víctimas, tanto por lo que dijeron mis compañeros anteriormente, tanto por lo que diré después. Yo opino lo mismo que mi compañero Daniel, pero opino también que los campesinos sí son víctimas, y aquí opino que son víctimas debido a las aspersiones con glifosato, que para los que no sepan, son medios de erradicación de los cultivos ilícitos que utilizó Colombia por obligación, se podría decir, del gobierno de Estados Unidos, debido al alto consumo de su país y la exportación de países como Colombia, Perú, Bolivia o los carteles mexicanos hacia su territorio. Las aspersiones con glifosato son un tema muy controversial debido a que, en primer lugar, dañaba cultivos legales, enfermaba a los campesinos que no tenían nada que ver con la problemática, y además de eso no fue una medida eficiente, pues lo único que hizo fue desplazar los cultivos ilícitos a otras zonas del país y dañar los cultivos legales que estaban por la área de los ilícitos.
Bueno, y para dar el cierre a este capítulo, ya obviamente no es todo lo que hemos hablado, hay muchos más aspectos que resaltar, como muchos acontecimientos que han pasado, pero eso lo hablaremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos.